Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, chicos? Vamos a hacer la clase número 5 de del curso de Smart Money básico. En este momento vamos a estar mostrando o haciendo la clase de contexto de mercado. ¿Qué es lo que es el contexto o a qué se refiere? Y el contexto es cuando nosotros nos vamos a sentar un gráfico, saber en dónde estamos parados en cuanto a las temporalidades. Y vamos a dar ejemplos, primero teóricos, para que nosotros nos demos cuenta que podemos estar viendo. Ustedes imagínense que el precio venía cayendo, perdón, vamos a usar otro, no me gusta ese. Bien, uno más finito, a ver. No, ese es el que elegí. Perdón. Vamos de nuevo. Bien. Este me gusta más. Bien, correcto. Bueno, imagínense ustedes que el precio venía cayendo, nos hace un estilo de rango, nos toma liquidez y nos empieza a hacer impulsos bajistas. Bien. A partir de ahí el precio hace una finalización. Nosotros decimos, bueno, tenemos un choch, tenemos una toma de liquidez y un choch. El precio debería empezar a subir. Imaginémonos que esto es 15 minutos. Ok, si nosotros decimos, bueno, el precio nos toma liquidez, nos rompe estructura, nuestro mejor order block para nosotros poder vender y acompañar lo que viene diciéndonos el precio, sería esa zona. Hasta ahí es correcto, ¿sí? Pero imagínense que nosotros solamente nos estamos enfocando en 15 minutos, ¿sí? Luego, el precio empieza a hacer exactamente eso, empieza a subir en forma de compress pullback, llega al order block, lo respeta un poquito y nos rompe la estructura, ¿sí? Nos acaba de hacer un boss alcista. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué el precio nos rompe esa estructura si la realidad es que el precio era bajista y teníamos el order block perfecto para nosotros poder operarlo? Bien, ahí es donde entra el por qué nosotros debemos ir a una temporalidad mayor y ver realmente cuál era el contexto para que nosotros pudiéramos operar 15 minutos y haber elegido este order block como importante. Ustedes imagínense que el precio en la temporalidad de una hora venía haciendo esto, ¿sí? Y en esta zona era el decisional, ¿sí? Y este era el de extremo, donde el precio debía de caer, asentarse, hacer el cambio estructural para ir a mitigar este máximo, ¿sí? Y el precio, pum, mitiga ese máximo. Ahí nosotros nos damos cuenta de que nosotros debemos mirar el contexto de las temporalidades anteriores para saber realmente qué es lo que quiere hacer el precio. Perfecto. Bueno, imagínense ustedes ahora, ustedes están diciendo, bueno, ahora, perfecto, nos estopió en esta zona, ¿sí? Acá nos estopió, nosotros no pudimos operar esto porque no lo teníamos visto, porque no habíamos ido a una hora a mirar ese contexto, y a partir de ahí, que el precio nos rompe estructura, nosotros decimos, bueno, este es el order que tiene toma y liquidez, rompimiento de estructura, es el mejor order de una hora para que nosotros podamos venir, ¿sí? Y operarlo para seguir el precio alcista. El precio llega, reacciona y nos rompe la estructura otra vez. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué nos hizo eso el precio? Bueno, imagínense que ustedes se van a diario y el precio venía cayendo de esta manera, ¿sí? Bueno, como que el dibujito me salió mal, y en esta zona había un order block importante, extremo, de diario, y el precio reaccionó en esa zona y cayó rompiendo estructura, buscando hacer un mínimo nuevo de diario. Entonces, contexto es importantísimo en diario, en una hora, en 15 minutos, y después cuando ya estamos minimizados en 15 minutos, mirar el contexto de ese 15 minutos, ¿sí? Vamos a ir al gráfico y vamos a llevarlo a la práctica
para ver cómo hacer el análisis correcto y a la hora de sentarnos a operar, saber en qué zona estamos parados con el precio, en qué zona está el precio, para saber tomar una decisión para hacer un trade del día. Perfecto. Vamos a borrar y vamos a ir allá. Vamos a ir al gráfico. Estamos en diario. Nosotros vamos a empezar a hacer un análisis desde diario para ir viendo el contexto de mercado. En diario, nuestro último rompimiento era este, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un BOS. Nos deja un mínimo en esta zona y aparentemente nos está dejando un máximo en esta zona. ¿Ok? Perfecto. Un máximo en esa zona. Bien, a partir de ahora, nosotros ya tenemos que en diario el precio es alcista y está haciendo un retroceso. Es importante darse cuenta que el precio está haciendo un retroceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y nos deberíamos bajar. Vamos a pasar por 4 horas a ver si eso se ve exactamente igual. Exacto. Fíjense que si nosotros nos bajamos en 4 horas, tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Bien. El precio nos está mostrando cosas. Si yo divido todo mi rango diario en fractales, como les enseño en el video número 1, la clase número 1, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, hasta acá. Correcto. Cada fractal, ¿sí?, de diario para una temporalidad anterior es un rango. Entonces de esta manera nosotros descubrimos, perdón, acá cometí un error. Eso es impulso y el impulso es todo completo, así, ¿sí? Porque esto no me rompió con cuerpo. Perfecto, entonces este es mi último fractal y nosotros nos vamos a concentrar en ese fractal. Entonces nosotros sabíamos que en diario el precio arrancaba en esta zona, fíjense que tiene toma de liquidez y rompimiento estructural en esta zona, entonces es mi comienzo. Y la finalización se nota bien clarita ahí, tiene toma de liquidez y rompimiento de mi último fractal de diario. Estamos en una temporalidad de 4 horas, perfecto. Entonces nosotros ya descubrimos que el precio me empezó a romper esa estructura alcista, me rompió el último fractal y en este momento se está transformando en bajista. Bárbaro, Gaby. ¿Hasta dónde va a ser bajista? Y podemos decir que el precio tiene un order extremo de diario y podemos decir también que el precio tiene un order decisional, que es el que decide romper la estructura. Esos dos order blocks serían de llegada para el precio. Pero nosotros en este momento estamos bajista y debemos esperar operar bajista. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una hora para ver toda esta zona, a ver qué podemos rescatar desde esa zona. Bien, vamos a mirarla. Fíjense que nosotros tenemos rompimiento de estructura, máximo y mínimo. En este momento tenemos eso. Tenemos el máximo, que es el mismo que diario, y tenemos un mínimo. A ver si lo puedo marcar. Bien, y tenemos un mínimo. Hora 6 de la mañana. Lo que nosotros deberíamos hacer en este momento es correr el precio hasta las 10 de la mañana para ver cómo podemos ver el mercado en la apertura, ¿sí? Así que vamos a hacer eso. Estamos en una hora. Son las 7, las 8, las 9, las 10. Así, 10 de la mañana, nosotros nos sentamos al gráfico y tenemos este análisis. Sabemos que el precio debe de venir a esta zona de principio o a esta zona, pero está lejos. Es una zona de, fíjense, son 400 puntos. Entonces, nosotros en una hora, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, si este es mi mínimo y este de acá arriba es mi máximo, dentro del precio tiene fractales. Y vamos a tomar nota de eso. Fractal 1, y vamos a tomarlo hasta acá,
retroceso, fractal 2, ¿sí? Tenemos dos zonas que deberían ser zonas de 15 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a bajarnos de temporalidad y ver estos dos fractales en 15 minutos. Vamos a corroborar que estuviéramos en una hora. Sí, bueno, vamos a 15 minutos y vamos a ver qué es lo que vemos. Fíjense. Exactamente, son dos rompimientos de 15 minutos, ¿sí? Una primera caída que tiene un retroceso y nos hace un rompimiento en esta zona. Vamos a marcar un rompimiento ahí, perfecto. Cuando el precio hace el rompimiento, retrocede y se mete en una zona acá. Y a partir de ahí, el precio empieza a caer nuevamente, lográndome hacer otro rompimiento de estructura, ¿sí? En esta zona. Bueno, vamos a anotarlo bien. Correcto. El precio estaba cayendo, toma liquidez de ese máximo, se mete el órgano y empieza a caer. Bárbaro, hasta ahí correcto. ¿Sí? Estamos en una tendencia bajista. Sabemos que el precio hizo una finalización de rango, pero está dejando cosas en esta zona que el precio no ha ido a mitigar. ¿Sí? De todo este rango bajista, contamos con que el precio ya empezó a hacer un retroceso. Nosotros le vamos a tirar el FIBO desde allá y hasta acá abajo. Ese es el rango de una hora. Y vamos a notar que por encima del 60% hay zonas importantes en las que el precio podría rebotar. Por ejemplo, esta zona, el precio podría rebotar. ¿Qué otra zona importante nosotros vemos? ¿Sí? Esta zona que tiene gaps, también el precio podría rebotar. Correcto. Pero nosotros estamos posicionados en 15 minutos. El precio aparentemente viene haciendo una caída. Son las 10:45. O sea, ya empezó, el gráfico ya empezó a moverse. ¿Desde dónde se viene dando vuelta el gráfico o cayendo? Desde una liquidez o ineficiencia. Fíjense cómo el precio toca una liquidez o ineficiencia y ya empieza a caer. Ahora, el gráfico nosotros, en esta zona, que aparentemente era todo alcista, nos venía haciendo rompimientos alcistas. ¿Sí? Acá nos había hecho un rompimiento alcista, ¿sí? Que el precio retrocedió, pero no lo hizo profundo, entonces me está dejando una zona sin mitigar. Correcto. Luego, el precio sigue haciendo rompimientos hasta que viene la apertura y la apertura arranca la baja. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la apertura? Podría venir a mitigar esta zona de mínimos, ¿sí? Por ejemplo, esta zona de mínimos, que es la única zonita que tiene ineficiencias. El precio podría llegar a esa zona y de esa zona empezar a impulsarse. ¿Por qué impulsarse? Y porque la intención del precio debería de ser ir a buscar los order block que están de todo el rango de H1, ¿sí? Que están por arriba. El precio ya demuestra retrocesos, entonces podría venir hasta esa zona. ¿Qué es lo que digo yo siempre? Nosotros vamos a buscar confirmaciones en los bloques que nosotros marcamos para saber si el precio va a respetar la zona o va a ser cayendo, que podría ser una realidad. Entonces, me voy a ir a 5 minutos, si me deja. Sí, me dejó. Bien. Y en 5 minutos vamos a esperar reacciones o que el precio nos demuestre interés de volverse. Correcto. Vamos a correrlo. Sabemos nosotros que siempre en horarios de apertura el precio viene muy acelerado. Es difícil operar apertura porque no nos va a dejar un patrón, ¿sí? O le ponemos una orden agresiva o esperamos que el mercado se tranquilice para nosotros poder hacer una operación. De principio el precio está respetando el bloque, ¿sí? No se lo ha pasado. Era el único bloque de 15 minutos que tenía ineficiencia, el último. Así que podría respetarlo o no. Vamos a ver, la verdad que no lo sé. No hice este ejercicio antes de hacer esto. Así que es todo nuevito para mí. Fíjense cómo lo cruza. Lo respeta un momento y lo cruza y lo rompe. Ahora, debería de romper el mínimo. Voy a sacar el FIBO que ya no lo necesitamos. Debería de cruzar el mínimo para cambiarnos la estructura. Vamos a ver qué hace.
Bien, son las 12:10. Ahora, fijémonos nosotros en 5 minutos, ¿sí? Que el precio no pudo romper el mínimo, sí nos cruzó el order block, pero nosotros en 5 minutos ya nos está mostrando una estructura de 5 minutos bajista, ¿sí? Y si el precio nos rompiera por aquí encima, nos indicaría que el precio está queriendo subir a las zonas de H1 que nosotros pretendíamos que llegara, ¿sí? Vamos a ver si eso ocurre. Ay, ay, ay. Me parece que este día fue de ¿cómo se dice? Fue un día de feriado. ¿Qué fecha es? 21 de julio, no, nada que ver. Viernes. Bueno, viernes, deberíamos empezar el lunes. Bueno, vamos a ver qué hace, vamos a terminar el día. Finalmente terminó rompiendo la estructura, ¿sí? Para abajo. Antes de cambiar de temporalidad nos vamos a ir por lo menos a las 8 de la mañana del día lunes para poder hacer un nuevo análisis, ¿sí? El precio mucho no hizo este día, así que nada. Pero, o sea, la intención no es ver si reportan los bloques o cosas. La intención es ver dónde estamos parados a la hora de operar, ¿sí? 8 de la mañana del día lunes 24 de julio, bien, no hay problema. Vamos allá y nos vamos a ir de nuevo, nos vamos a ir a diario y vamos a ver dónde estamos posicionados, ¿sí? Fíjense que el mercado terminó de hacer ese retroceso que todavía no había terminado de hacer. Aparentemente el mínimo solamente lo tomó con mecha. Perfecto, nos vamos a ir a una hora. Las zonas siguen siendo las mismas para diario, así que nos vamos a ir a una hora a ver qué nos está mostrando el precio ahora. Correcto, el precio aparentemente sí tomó el mínimo que tenía, lo parece que lo tomó, ¿sí? Con cuerpo. Son las 8 de la mañana. Vamos a dejar correr hasta la apertura y vamos a ver qué sucede. Son las 9, las 10. Apertura. Apertura arrancó para abajo. Bien. Yo quiero que noten ustedes algo que yo siempre digo. ¿Sí? El precio, cuando hace una finalización de rango, como la que produjo acá, a la zona primera, la primera zona, la tiene que dejar ineficiente. ¿Por qué la tiene que dejar ineficiente? Y se los voy a graficar en esta zona. Ustedes imagínense que el precio, ¿sí?, venía subiendo, hace un retroceso, un impulso y me rompe estructura. Bien, si el precio me respetara a mí el bloque, el último bloque con eficiencia, y empezara a caer, y siempre fuera balanceado, siempre las caídas son balanceadas, ¿sí? Todo viene perfecto, es una escalerita hermosa, todo excelente, ¿sí? Hasta que el precio decide hacer esto, y me finaliza el rango. Bárbaro. Ahora, si yo tengo un máximo y un mínimo, y el precio debiera de retroceder a su zona premium para empezar a caer, ¿sí? Imagínense que tiramos el FIBO y decimos, bueno, el precio ya me finalizó el rango, ahora debería de empezar a retroceder e ir a meterse a los bloques más importantes de su zona premium para seguir cayendo. Excelente. Ahora, imagínense ustedes que está todo acá balanceado, no hay ineficiencia, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer el precio ahí arriba? Nada. No hay nada que el precio pueda ir a hacer ahí arriba. Por el simple hecho de que no hay ineficiencias, no hay bloques lindos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo y controlo en los gráficos? Que cuando el precio me hace una primera finalización de rango, o sea, o el inicio de un rango bajista o alcista, ¿sí? Bueno, miren si me va a dejar marcarlo, ahora sí, con toma de liquidez, que en este caso sería el SWIFT, con primer rompimiento estructural, que en este caso sería el CHOCH.
Bien, el precio me va a dejar desbalanceada esa zona. ¿Por qué me la va a dejar desbalanceada esa zona? Y porque si a mí me la deja desbalanceada, o sea, no me cubre el 50 o el 60% de este ranguito, el precio va a tener una zona a volver importante, ¿sí?, en el futuro, ¿sí? Caso 1, caso 2, ¿sí? Si el precio no me rebalanceó esa zona, ustedes imagínense que este orden no está, y lo único que me está dejando el precio es liquidez previa para una zona importante que vendría a ser esta, desde el bloque, ¿sí?, el gaps y la ineficiencia. Toda esta zona me la dejó libre, no la balanceó, me la dejó libre. ¿Por qué me la deja libre? Y porque cuando el precio me indique a mí finalización de rango, comienzo y finalización, el precio va a hacer impulso alcista para llegar a esta zona. Eso lo tienen que ustedes ver. Cuando hay un comienzo de rango y un final de rango, normalmente el precio nunca vuelve a mitigar todo. Siempre va a dejar una zona para que el precio en el futuro vuelva a testearla para seguir cayendo y hacer el ciclo, ¿no? Porque uno se supone que una vez que finaliza el precio hace ciclos, vuelve a meterse en el orden de lo que no había mitigado nunca, que había ineficiencia, para empezar a caer nuevamente, ¿sí? Y empieza otra vez la rueda. Entonces, si esto no ocurre, ¿a qué va a ir el precio? A la nada. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Para mi criterio, y es lo que yo vengo viendo y analizando siempre, ¿no? Después ustedes tómense en el trabajo de mirar en los gráficos que siempre te deja una zona sin mitigar para que el precio pueda volver. Mientras tanto, y para una hora, el precio, estamos en una hora, vamos a verlo, sí, el precio me viene de tomar liquidez y de hacer un impulso que me rompe estructura en esta zona, ¿ok? Bueno, ¿qué hora es con esta vela? Las 10 de la mañana. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Automáticamente, con ver este rompimiento, nosotros podemos decir, bárbaro, tenemos máximo, pero todavía no tenemos mínimo, el precio no se empezó a volver. Nos vamos a ir a 15 minutos. Antes de hacer eso, vamos a marcar los rangos y los fractales, que es algo que me gusta hacer, porque de esa forma llevo mi precio a la mínima expresión, ¿sí? Un impulso que hizo un retroceso que vuelve a hacer un impulso hasta acá, ¿sí? Un retroceso y un nuevo impulso. A eso lo vamos a llevar a 15 minutos para nosotros poder hacer bien el análisis, ¿sí? Fíjense ustedes ahora. 10:30, me parecía que eso era apertura. Vamos allá, vamos a borrar un par de velas. ¿Sí? Ahí. Nosotros en 15 minutos, si bien este es el rompimiento de la temporalidad de una hora, exactamente ahí, nosotros tenemos máximo y en teoría tenemos mínimo porque el precio está haciendo un retroceso. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de ese rango de una hora, nosotros tenemos un impulso que no logra romper, un retroceso y un nuevo impulso que rompe. Entonces, el orden decisional es el que decide romper la estructura. Orden 1. Y el orden extremo, fíjense que por arriba no hay ineficiencias en 15 minutos. Así que muy difícil que el precio llegue a esa zona. Entonces nosotros podemos decir, bueno, el precio va a venir a esta zona y nosotros vamos a poder operarla. El order block tenía aparte liquidez previa. Esto no es liquidez, sí, por supuesto, es liquidez. Entonces estamos parados nosotros ahí. ¿Qué podemos pensar? Bueno, el precio venía haciendo impulsos alcistas, pero ya está cerca del order block en el que nosotros deberíamos de vender. Vamos a correr el precio y vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos en 15, sí. Bien, fíjense cómo el precio se adentra en el order y hace una caída gigante. Por supuesto que esta caída yo considero que fue una noticia, porque
Yo entiendo que el mercado va a caer, pero no de esa manera. Vamos a verlo en 5 minutos. Son dos velas gigantes. Es una noticia que ocurrió exactamente a las 11. Y el precio automáticamente nos vuelve a romper estructura. ¿Sí? Una estructura bajista, habiéndome dejado la otra zona sin hacer nada. Correcto. Bueno, son las 10:55. Todavía estamos en operatoria. El precio nos vuelve a romper en una estructura que nos deja máximo y mínimo en esta zona. Y vamos a ver qué es lo que puede pasar. Vamos a ir corriéndolo. Yo no lo quiero hacer muy largo. Fíjense cómo el precio se adentra en ese bloque. Y vamos a ver qué es lo que hace. Fuera de horario. Perfecto. Fíjense que se quedó rangueando después de hacer todo ese impulso y no ocurrió nada exactamente ahí. No pasó nada. No hizo un mínimo nuevo, no hizo nada. ¿Sí? No puedo llevar el gráfico un minuto, así que no les puedo mostrar entradas. Y bueno, y tampoco que es la idea de mostrar la entrada. Lo que yo les quiero mostrar es cómo ver el contexto del precio. Por el momento seguimos bajando. Bien, vamos a correr el precio, pero lo vamos a correr en 15 para que sea más rápido. Y vamos a ver, de momento, impulsos bajistas, así que el precio bajista, nada nos demuestra lo contrario. Vamos a correr hasta llegar hasta el próximo día operativo, 5 de la mañana. 7 de la mañana. 10:15 de la mañana. Bueno, creo que estamos en 15 minutos. Y en 15 minutos ya vemos la intención del precio. ¿Cuál es la intención del precio? Si el precio se me asentó en el order log decisional, ¿cierto? Se asentó en el order decisional. Hizo un impulso que me rompió estructura para abajo. ¿Sí? Debería de haber respetado esta zona para seguir cayendo. ¿Y qué es lo que hizo el precio? No me rompió estructura al alza en esta zona. Claro que sí, me rompió estructura al alza. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir ahora? Bueno, automáticamente nuestro precio está alcista. ¿Sí? Son las 10 de la mañana, casi apertura. Y bueno, ¿y cuáles son las mejores zonas para nosotros poner una operación? Si este es el nuevo mínimo y ese es el nuevo máximo, las zonas por debajo del 60% son las mejores. Y teníamos una zona, que sería exactamente esta, order decisional, que decide el rompimiento de estructura, y teníamos mecha acá abajo, ¿sí? Un order extremo que no tiene eficiencia en nada, pero tiene esas líneas de liquidez. Entonces esas dos zonas serían las zonas de llegada para el precio para volverse a impulsar. Entonces nosotros en apertura estábamos en esta zona de arriba. Lo que podíamos hacer es operar bajistas hasta estas zonas, ¿sí? La primera o la segunda, o esperar que el precio llegue según la velocidad de apertura para impulsarse al alza. Vamos a ver qué ocurrió. Seguimos dentro del contexto. Ahora que el precio nos está haciendo un rompimiento de estructura al alza, nosotros podemos creer que el precio se quiere dirigir al bloque importante que nos dejó antes. Vamos allá, vamos a correr el precio y vamos a actuar en consecuencia. Fíjense cómo el precio se empieza a ir. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen que está pasando eso? Que el precio se está acelerando directamente y no me viene a buscar estas dos zonas. Y porque tenemos una finalización de rango, porque tenemos un comienzo de un rango alcista. Y como les dije antes, las zonas, ¿sí?, es posiblemente que las deje sin mitigar para cuando el precio complete su recorrido alcista, vuelva a mitigar estas zonas, ¿sí? Mitigarlas o pasarlas de largo, según el contexto del mercado. Excelente. El precio que hizo vino, se metió en esta zona y desde ahí empezó a subir. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros para evitar esto? Esto fue exactamente
lo mismo que se dio el día de ayer, viernes, en la apertura. Nosotros teníamos un escenario muy parecido en el que el precio nos había roto estructura, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue dividir nuestros fractales, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que el precio tenía fractales y en el que en 5 minutos nosotros nos podíamos poner a achicar. Vamos a borrar las velas, apertura, ¿sí? Ahí, vamos a dejarla ahí, ¿sí? Nosotros tenemos exactamente esto en 5, sí, en 5, está bien, porque estábamos en 15. Teníamos impulso, retroceso a zona discount, ¿sí? Un nuevo impulso, un retroceso, ¿sí? Y ahí estábamos, ¿sí? Fíjense que el último rompimiento de 5 minutos era este, con este mínimo. Perfecto. Con este mínimo, ¿sí? Y si el precio no me va a llegar a mitigar esa zona, porque es el comienzo de un rango alcista, y lo que podía hacer el precio era entrar en alguna zona de por acá y terminar yéndose. Vamos a correr el precio directamente para verlo. Fíjense cómo efectivamente el precio entra a la zona, ¿sí? A una zona de por esta zona, y desde ahí se impulsa. ¿Qué necesitamos ver nosotros? Y un nuevo rompimiento al alza para poder operarlo. Que el precio me rompa con cuerpo. Eso hubiera... Ahí está, perfecto. El precio nos vuelve a romper con cuerpo. Entonces nosotros ahora sí podemos tomar una decisión. Tenemos un nuevo fractal alcista de 15 minutos o rango de 5 minutos alcista. Y fíjense qué interesante. Tenemos order block con ineficiencia y haciendo order flow con la entrada anterior, porque el precio no podría llegar acá para seguir impulsándose. Claro que podía hacerlo. Vamos a tirarle un fibo del mínimo al máximo. Si es que ese es su máximo, ya vamos a ver si es cierto. Fíjense cómo coincide la zona del 70% para que nosotros pongamos una orden ahí y nos vayamos con el precio para arriba. Bueno, el precio siguió subiendo más. Modificamos nuestro fibo y ahí estamos. Vamos a ver si llega. Ya estamos en un contexto totalmente alcista. Lo único que necesitamos ver es que el precio llegue a la zona y nos active la orden. ¿Qué hizo el precio? ¿Sí? ¿Llegó abajo? No, no llegó abajo. Pero acá no nos está haciendo una toma de liquidez y un rompimiento estructural al alza que nos está indicando que el mercado se está yendo y no nos está dejando a nosotros esta zona con ineficiencias para que nosotros podamos sumarnos a esa jugada. Si ustedes imagínense que el precio solamente decidió cubrir ineficiencias y romper estructura al alza. Entonces nosotros ahí en 5 minutos tomamos la decisión para poder entrar en el precio. ¿Qué hace el precio? Lo que quiere y nunca nos toca la orden y se sigue yendo. ¿Por qué el precio puede haber hecho eso? Y porque si yo me voy a 15 minutos, el precio se adentró solamente en la ineficiencia, la cubrió el 50%, algo que yo digo que hace mucho el Nasdaq, cubre ineficiencias sin llegar a los bloques y se va, ¿sí? Es de atención. Ahora, si me voy a una hora, toco algún bloque, nada claro. En una hora, nada claro. El mercado vino, ¿sí? Y no entró en ningún lado lindo, digamos, ¿sí? No hay nada claro. Entonces, bueno, el precio de este día se nos fue sin nosotros. Pero la intención del precio sigue siendo la misma, hacer rompimientos alcistas para ir a buscar esta zona. Lo que voy a hacer yo ahora, y lo voy a hacer en una hora, es correr el precio directamente. Bien, para que podamos ver ese contexto, que es lo que me interesa que veamos, ¿sí? El precio tenía liquidez previa en esa zona, tenía order block con gaps, estaba ya haciendo rompimientos alcistas, una finalización o comienzo, finalización de rango para este rango,
y retroceso para meterse en esta zona y volver a caer. Vamos a correr el precio y vamos a ver si efectivamente hizo eso. Perfecto. El precio llegó a la zona que debía de llegar y a partir de ahí viene a querer romper estructura. ¿Qué estructura debía romper? Y la estructura que debía de romper era este mínimo. Cuando el precio hiciera eso, ¿a dónde podía ir? Y podía ir a este order block y a este order block, que es el contexto de diario, ¿sí? Recuerden que diario era un contexto totalmente alcista y el precio podría venir a esta zona a respetarla. Vamos a correr el precio. Nosotros sabemos que ya venimos de un order block importante, de un rango bajista, el que lo tocó. Lo mínimo que debería hacer el precio es llevarse el mínimo, ¿sí? Y una vez se lleve el mínimo, va a empezar a hacer impulsos y retrocesos para seguir bajando. Bien, vamos allá, vamos a correrlo, pero vamos a correr así. Miren cómo volvió de nuevo, se entró bien al order block y recién inicia su caída. Bueno, fíjense cómo nos rompe estructura el precio y que nos está dejando en esta zona de arriba. Estamos en una hora, estamos en 15, a ver, una hora. Bien, estamos en una hora. Fíjense que el precio nos toma liquidez de una zona, ¿sí? Una zona alta, nunca se superó ese bloque y nos rompe estructura en esta zona, ¿sí? Vamos a marcarla acá. Nos rompe estructura en esta zona y nos deja una zona con gaps, con un montón de cosas, y no la viene a mitigar nunca. Hasta el momento no la fue a mitigar. ¿Qué es lo que nos puede estar indicando eso? Y bueno, que esta zona, que ya tenía finalización de rango, es una zona en la que el precio la va a dejar sin mitigar para cuando quiera volver. Bien, está bien. Miren acá un detalle, que los bloques que nosotros habíamos marcado y habíamos dejado sin mitigar el precio, cómo los vino a buscar en algún momento, ¿sí? El precio busca los bloques que deja sin mitigar porque son bloques importantes. Y a partir de acá, si vos lo tenías marcado, vos acá podías buscar una confirmación para operar en compras. Acá podías buscar una confirmación para operar en compras. Excelente. Bueno, el precio viene siendo bajista en este momento buscando estos bloques, ¿sí? Y lo que nosotros debemos operar es a la baja porque el precio viene haciendo rompimientos. Obviamente que viene muy acelerado y viene dejando zonas y que todavía no va a respetar, ¿sí? Y ahí empieza a subir rompiendo estructuras. Vamos a ver qué termina haciendo. Perfecto, alto ahí. El precio venía cayendo, hace un retroceso, no llega a los bloques, pero desde ahí hace un intento de caída, retrocede y me rompe estructura. Esto es mi nuevo rango de H1. Nuevo rango de H1. A ver, ¿cuál es el order block que decide el rompimiento de estructura? Y este order block decide el rompimiento de estructura. ¿Y cuál es el order block extremo? Y el extremo es este, ¿sí? Esta zona, porque esta zona es el inicio del rompimiento, entonces máximo acá y mínimo en este momento acá, porque el precio se está volviendo. Entonces, si nosotros vemos este contexto, automáticamente decimos, bueno, la zona de arriba ya la dejamos libre porque el precio no la va a ir a mitigar porque ya me rompió estructura. Entonces, la que queda, es el inicio de un rango bajista, por así decirlo. Vamos a ver qué zona respeta el precio y qué es lo que hace. El precio vuelve a romper estructura, ¿sí? En esta zona. Bueno, ahora yo quiero que ustedes veamos una cosa. Si yo le tiro un FIBO, y esto es un ejemplo de lo que pasó el día jueves. Si yo tiro un FIBO del máximo al mínimo, el precio
¿Me llegó al 60% del FIBO? No, no me llegó. Entonces yo puedo decir que esa zona está desbalanceada y que este rompimiento que me está haciendo el precio acá es una trampa para que nosotros digamos, oh mira, acá vamos a meter una orden porque tenemos una nueva estructura, es la mejor orden, ¿sí? Y todo el mundo está poniendo órdenes ahí. Pero sin embargo, el precio no balanceó correctamente la zona que debe balancear, que es esta y esta, perdón. Entonces, si yo marco mi máximo y mi mínimo y el precio me lo rompe, pero el retroceso no fue profundo, yo esta zona no la voy a operar. No la voy a operar bajo ningún punto de vista. Voy a esperar que el precio llegue acá o llegue acá, ¿sí? Y en su defecto operaré alcista hasta estas zonas. Vamos a ver qué hace el precio. Pero lo vamos a correr más rapidito. Bien. ¿Lo ven como lo pasa con mecha? ¿Sí? Le toma la liquidez al bloque y seguramente entra en un bloque más grande, una temporalidad mayor, ¿sí? Toma la liquidez esa que está ahí y el precio ya empieza a caer nuevamente. Bueno, este bloque quedó sin mitigar. Esta zona podríamos decir que quedó sin mitigar, ¿sí? Pero acá yo no hubiera operado nunca, ¿sí? Por confirmación, posiblemente si le tomaba liquidez, que es algo que puede pasar, el precio nos vuelve a romper estructura en esta zona, volviendo a dejar un máximo y un mínimo, porque nosotros sí podemos seguir operando bajistas. Y nosotros podemos seguir operando bajistas porque el objetivo del precio era este. Oh, miren, se nos está pasando y yo no me estoy dando cuenta. Vamos allá. Es de una hora era. A ver. No, de 4. No, perdón, de diario era. Sí, de diario. Zonas de diario. Fíjense, el precio ya llegó a zonas importantes para que nosotros podamos comprar, ¿sí? Porque de todo el rango, este era el decisional y este que está abajo era el extremo. Los habíamos marcado en contra ahora que lo estoy viendo. Perfecto. ¿Sí? Ya llegó a las zonas importantes en el que el precio debía de reaccionar. ¿Ok? Pero bueno, yo no puedo dejar de pensar de que en esta zona debe reaccionar, pero no le voy a poner orden, voy a esperar confirmación, rompimiento de estructura para que el precio siga alcista. ¿Qué pasa si el precio no tiene ganas de seguir alcista? Los va a pasar de largo y me va a venir a mitigar el mínimo. Vamos a ver qué ocurrió. El precio intentó detener una reacción y cayó rompiendo la estructura, ¿sí? Rompiéndome la estructura de diario y dejándome un máximo, ¿sí? Nuevo y un mínimo aquí abajo. Bien, ahora, perdón, acá, un máximo y un mínimo, ¿sí? En esta zona, máximo y mínimo, rango de diario. Ahora el precio ya me empezó a hacer finalizaciones de rango. Vos fíjate que el precio me rompe la estructura en esta zona. Y si yo le tiro un FIBO y ahora digo, bueno, el precio debería de venir a buscar estas zonas, ¿sí? Estas zonas no, esta zona que era la principal del rango que había dejado sin mitigar, y bueno, el precio quiere ir para allá arriba. Pero para ir hasta allá arriba va a ir haciendo impulsos y retrocesos alcistas. El precio me confirma haciéndome un bojo alcista, debería de venir a una zona de discount para empezar a comprar y nosotros debíamos de buscar en esta zona los mejores bloques con ineficiencia y el mejorcito de todo era este, ¿sí? Había un decisional en temporalidad anterior, pero el mejor bloque era ese y a partir de ahí, ¿qué hace el precio? ¿Rompe estructura nuevamente? ¿O no nos está rompiendo estructura nuevamente? Perfecto, nos rompe estructura. Nosotros, nuevamente, cuando el mercado empieza a hacer un retroceso y rompimientos de estructuras internas, nosotros vamos a poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor zona para operar? Y fíjense que la única que tenía imbalance era esta, ¿sí? Por abajo no había imbalance en esta temporalidad. En una hora sí la hay, pero en esta temporalidad el único que era ese. Vamos a ver cuando el precio retrocede, a ver qué pasa. Primero podemos notar
que ya el precio está en zona de ventas de acá, ¿sí? Y acá aparentemente no llegó el order block, porque nosotros esperamos un poquito más arriba porque es donde estaba el gap, pero el precio decidió no llegar. Y vamos a ver qué es lo que sucede acá. De entrada el precio me está tomando liquidez, ¿sí? Liquidez. ¿Y qué es lo que debería hacer ahora? Bueno, un rompimiento estructural para decir hasta acá nomás, ¿sí? Notemos que el mínimo es este, ¿sí? De momento solamente me lo está tomando con mecha, así que no me está rompiendo estructura. Bien, el precio me confirma una finalización de rango o inicio de rango, llámenlo como ustedes quieran. ¿Por qué yo podría decir que es inicio de rango? Y porque viene de rebotar en una zona extrema, ¿sí?, del rango diario. Al entrar ahí y hacerme una finalización del impulso, me está haciendo un inicio de rango bajista. Bien, correcto. ¿Qué va a pasar con este order block? Que sería importante para este impulso alcista, ¿sí? Este impulso alcista es de 1 hora y este order block es de diario. ¿Cuál es más importante? El diario. Y aparte nosotros tenemos un rango bajista confirmado con rompimiento. Entonces, si diario es bajista y ya está en una zona de ventas, lo más posible es que a estos order blocks y el otro que teníamos marcado en 1 hora se los pase de largo. Sería muy normal que pueda tener una pequeña reacción y siga cayendo el precio. Se me va a hacer larguísimo este video, disculpen. Reacciona, ¿sí? Y luego lo rompe como si no hubiera nada. En el orden de lo que estaba acá, también, como si no hubiera nada. ¿Y qué nos está dejando nosotros? Zonas importantes para cuando el precio decida romperme la estructura nuevamente. Bien, una zona y 2 zonas. A confirmar, por supuesto, ¿no? Que el precio no nos está diciendo eso. Vamos a correrlo rapidito. Fíjense como en 4 horas el precio sí nos toma, sí nos rompe con cuerpo, así que podemos decir máximo, mínimo. Y el precio del día de ayer viernes nos había hecho este rompimiento, dejándonos inicio y final de rango. Entonces, ¿cuál es la intención del precio ahora? Y empezar a hacer impulso alcista hasta esta zona o hasta esta zona. Contexto de mercado. Si el precio me indica que yo puedo comprar y voy a comprar hasta las próximas zonas importantes y en esas zonas esperaré reacción para ir en ventas. ¿Sí? Bueno, muchachos, eso es contexto de mercado. Cuando nosotros hacemos un análisis macro, lo que estamos haciendo es buscar el contexto de todo un rango, cuáles son las zonas importantes y si el precio está en la zona superior y vamos a intentar vender o vamos a buscar rompimientos de venta para venir haciendo la escalerita hasta las zonas. Y en las zonas vamos a ver si el precio realmente quiere reaccionar para seguir subiendo o me quiere romper estructuras. Ya cuando no reaccionó en el decisional, podría haber reaccionado en el extremo. No, y lo hizo un poquito en el decisional y el extremo se lo pasó como si no hubiera nada. Me rompe estructura. Automáticamente yo tengo un máximo y un mínimo. Y mis zonas de mejores de ventas eran estas zonas de arriba. Entonces, si nosotros estamos parados acá abajo, cuando nosotros el precio nos hace rompimientos estructurales, nosotros vamos a intentar, si estamos en la zona de arriba, vender hasta los órdilos importantes. Y si estamos en los órdilos importantes, vamos a comprar para llegar hasta acá arriba. Entonces, ese es el contexto. Lo vamos a ir practicando cuando hacemos los análisis de premercado, ¿sí? Para todas las personas que se quieran conectar a las 9 y cuarto, hacemos Zoom y hacemos análisis de premercado mirando contexto y dirección del día para hacer operatorias, ¿sí? Y esto lo van a ir entendiendo mucho mejor con práctica frente al mercado y con alguien que los guíe si ustedes no lo entienden correctamente. Pero de a poquito vamos a ir mejorando estas cosas. De momento hoy en Nasdaq
nosotros tenemos rompimientos alcistas. Hoy pudimos operar ayer, un movimiento a la baja, en donde hicimos profit, ¿sí? Y lo que yo esperaría para, para el día lunes es que continúe, ¿sí? Que continúe haciendo rompimientos alcistas, retroceso a las zonas de compra, vuelta así y así, una escalerita, yendo en compras hasta llegar a esta zona o a esta zona y acá ver si hay reacciones bajistas. Perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que ahí termina la clase. Sí me hizo muy larga. Espero que se haya entendido por lo menos cómo buscamos dirección. Esto no es fácil, esto hay que practicarlo mucho. Y si tenés un tutor, una compañía que te ayude, en este caso yo, para la gente que se quiera sumar todos los días de la semana a las 9:15 en el Zoom, se tiene que sumar a Telegram para tener acceso al Zoom. Vamos a ir haciendo esto, viendo contexto, viendo dirección del día y haciendo operaciones. Perdonen por la tos. Bueno, con esto concluimos el curso, la clase 5 del curso de Smart Money básico. Yo considero que con estos 5 videos ya se puede tener una operativa rentable, ¿sí? Faltarían muy pocas cosas, detalles sobre todo, que se hacen, detalles que se pueden ejecutar o lograr por medio de backtesting de estos 5 videos o de esta forma de trabajar. Lo único que quedaría hacer es llevar a la práctica el video 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De esa forma van a ir agarrando la costumbre de hacer siempre lo mismo a la hora de analizar y poder encontrar las mejores operaciones del día, por supuesto. Nada, chicos, cualquier consulta en los comentarios del video la pueden dejar. Si se unen al Telegram, que se los voy a dejar en la descripción, vamos a tener un contacto más directo y vamos a poder hablar de los videos, del análisis, de la operativa diaria, de todo lo que quieran consultar. No hay ningún problema, yo contestaré con gusto. No se olviden de dejarle el me gusta al video y de suscribirse al canal de YouTube si todavía no están suscritos. Chicos, que tengan unas muy buenas tardes. Y no se olviden de que el domingo a las 14 horas estaremos subiendo el video de análisis de mercado, que prácticamente ya lo hice ahora, pero bueno, lo vamos a hacer enfocado a la Smart Money en todas las temporalidades para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el lunes en la sesión operativa. Muchas gracias.